Profe, la veo silenciada, no sé si a todos les pasa lo mismo. Ay, ay, ay. Con razón no contestaban. Ay, bueno, bueno. Entonces voy a hacer, escúchenme un poquito. No, les decía con respecto a ustedes, estaba silenciada, no me di cuenta, en lo que ustedes veían que yo cambiaba el título de afectan a influyen. Voy a ser breve. Vamos a ser un poquito, ya estamos en tercero y yo también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ser un poquito más cuidadosos en nuestro lenguaje. Si yo les digo afectan, estoy haciendo referencia a que influye, pero de modo negativo, ¿cierto? Entonces, como todavía no sabemos si vamos a decir que promueve o inhibe, entonces la mejor expresión es hablar de influencia y no de afectar. Y vamos a cuidarnos de, en los informes de trabajos prácticos, de utilizar la palabra influencia y sacarla a la de afectar. La otra palabra que vamos a reemplazar es el de, eh, había dicho, someter, porque se utiliza esa expresión, se sometió a la planta. Sometimiento, búsquelo y parece otra cosa. Entonces, en lugar de someter, vamos a utilizar exponer. Se expusieron las plantas a alta temperatura. Se expusieron. Entonces tenemos influye, exposición. Y la otra es las plantas sufren. ¿Será que sufrieron? No sabemos si están creciendo, si están floreciendo, no creo que estén sufriendo. Entonces, en lugar de sufrimiento, vamos a usar experimenta. ¿Sí? Son tres las palabras. Influye, exposición y la otra que les dije era se exponen, y bueno, experimenta. ¿Estamos de acuerdo? Y entienden los motivos. Escriban ustedes y van Sí, a darse cuenta que en realidad, no sé, pareciera ser que nos condicionan, ¿no es cierto?, esa utilización. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los factores que influyen en la transpiración eran factores propios de la planta, que los llamábamos factores endógenos, me gusta más propios de la planta, y factores ambientales, la concentración de dióxido de carbono, la humedad atmosférica, la humedad del suelo, la iluminación y la concentración que puede haber de solutos. Y lo cierto es que estos factores obviamente no van a trabajar de modo independiente, sino que existe interacción. Con respecto a la iluminación, ya vieron cómo ejerce efectos sobre la apertura de los estomas en cuanto a cantidad, o sea, la irradiación, la cantidad y la calidad. Por ejemplo, la humedad atmosférica ya en este momento no lo puedo, ya lo dije varias veces. Bueno, y propios de la planta la cuestión de los estomas. La concentración de potasio, ya vimos cómo ejerce su efecto en el mecanismo de ingreso de potasio en el mecanismo de turgencia. La, la intensidad lumínica, a mayor intensidad, mayor grado de apertura. Y si hay mayor grado de apertura de los estomas, hay mayor intensidad de transpiración. Con respecto a la calidad de la luz, cuando les conté que en las primeras horas de la mañana se abre, y es porque en las primeras horas de la mañana predomina la luz azul, ¿sí? Entonces, también la calidad de la luz,
¿sí? Son más sensibles a la luz azul. Con respecto al dióxido de carbono, cuando la cantidad de dióxido de carbono disminuye, ¿sí? Acá está expresado en milimoles, se estimula el transporte activo de potasio. Y cuando el potasio ingresa a las células, lo que hace es determinar, jalar, ¿sí? Porque en realidad lo que está haciendo es introducir agua a las células oclusivas. Bueno, y la cantidad de dióxido de carbono está relacionado con los procesos fotosintéticos que lo consumen y con los procesos respiratorios que lo producen. En la noche, la fotosíntesis se interrumpe, pero sí continúa la respiración y entonces aumenta la cantidad de dióxido de carbono y disminuye el flujo de potasio y entonces los estomas se cierran. Y a esto me había referido, les había comentado que aun cuando el estómago está cerrado, se cierra el ostíolo, se pueden escapar moléculas de agua a través de un pequeño intersticio que queda, ¿sí? Que con respecto al número de estomas, pues el número, la disposición de los estomas varía, ¿sí? De una especie a otra. Pero cuando consideramos una determinada variedad es constante por área. Bueno, según la especie que se trate, bueno, lo que estamos viendo es una estimación del cálculo de la cantidad de estomas por superficie. ¿Qué más? Bueno, la disponibilidad del agua en el suelo influye en la apertura o cierre del estómago. Eso ya les había contado que si hay falta de agua en el suelo, entonces la planta lo va a percibir y lo que va a ocurrir es una síntesis de ácido abscísico que va a determinar el cierre de los estomas. El ácido abscísico es una hormona que llamamos la hormona del estrés. Bueno, esto es el agua. Cuando hay suficiente agua, el estómago en el suelo, el estómago se abre. Cuando hay escasez, bueno, esto es lo que les había dicho del agua. Bueno, una planta no puede continuar transpirando rápidamente si el agua que pierde no es reemplazada por el agua que está presente en el suelo. Cuando la absorción de agua por las raíces no es capaz de mantener la tasa de transpiración, va a ocurrir una pérdida de turgencia y los estomas se cierran. Esto inmediatamente reduce la tasa de transpiración. Si el estómago está cerrado, se disminuye la transpiración, entonces con eso la planta se protege de la desecación, pero también está influyendo sobre la fotosíntesis y a esta sí la afecta, ¿sí? Si la pérdida de turgencia se extiende al resto de la hoja y del tallo, la planta se marchita. Y les voy a hacer una pregunta. ¿La van a anotar o me la van a contestar ahora? Yo quiero saber si es posible que una planta, estoy leyendo las preguntas porque te las elaboré para dárselas, es posible que una planta esté en un estado de marchitez incipiente si el suelo contiene mucha agua al punto de estar anegado. ¿Me puedes repetir? Si es posible que una planta se encuentre en un estado de marchitez, una marchitez incipiente, vamos a ponerle una marchitez, si el suelo contiene mucha agua, al punto de estar anegado. Esa es la pregunta, situación que les presento. En forma más sencilla,
Repito, otra forma más sencilla de expresar esto. En un suelo anegado se da mayor absorción de agua. Perdón, en un suelo aireado se da mayor absorción de agua que en uno anegado. No debería por el cambio del potencial mátrico. A ver, no debería que. Eh, A ver, ¿cuál estás respondiendo? Vamos a ver a ver, quiero ver cuánto me falta un poquito. Bueno, se las voy a exponer en el aula virtual, pero me estás hablando no debería por el cambio de potencial mátrico. si el suelo se encontrara anegado, la planta no tendría suficiente potencial mátrico como para poder absorberla, ya que cambiaría la concentración del suelo. ¿Qué quiere decir que el suelo esté anegado? Que haya una mayor cantidad de agua en el suelo. Sí, sí, exactamente, está muy cargado de agua. La pregunta lo que estás respondiendo es, ¿en un suelo aireado se da mayor absorción de agua que en uno anegado? ¿O cuál es la que estás queriendo responder? ¿Es posible que una planta esté con marchitez incipiente si el suelo contiene mucha agua al punto de estar anegado? Esa es la que querés contestar. Sí, sí, esa primera. Ajá. ¿Y vos decís que puede estar marchita o no? Podría estar marchita, sí. Ajá. ¿Y con qué lo relacionas? Em, que podría llegar a pasar que el potencial mátrico llegue a igualarse al potencial hídrico cercano de las hojas. Entonces, eh, el agua no terminaría subiendo, por así decirlo, a las hojas, sino que se quedaría en las raíces. O hasta podría no llegar a haber movimiento directamente. Mm, Viendo. Puede ser una solución, pero acá hay algo más simple. Es algo muy sencillo que solamente lo planteo porque cuando uno estudia un proceso se queda en ese proceso y tiene que recordar el tema de la respiración. Entonces yo me pregunto si es posible que las plantas, las raíces estén respirando si el suelo está anegado, ¿sí? Entonces si el suelo está, acuérdense que en el suelo, sencillamente les había presentado que en el suelo tiene una arquitectura el suelo y que tiene que haber espacios entre las partículas del suelo y esos espacios esos poros, tienen que estar con aire para que pueda producirse la respiración por parte de las raíces. Entonces, si la planta se está ahogando prácticamente, es imposible que pueda respirar y entonces es imposible que pueda producir la incorporación de agua. ¿Sí? Por eso les planteé la otra que está bien sencillito, que en un suelo aireado se da mayor absorción de agua que en uno anegado. Solamente pensando en la cantidad de agua y la concentración de solutos. Eso que está, cuando vos hablas del potencial mátrico, a lo mejor estaría pensando si tuviera un incremento de sales en el suelo, entonces podrían ayudar a producir una salida, pero acá es solamente pensar en el agua. Bueno, esto ya les conté, cuando el agua es suficiente en el suelo, se van a poder tomar. Bueno, la temperatura. La temperatura lo que hace es influir en la velocidad de abertura de los estomas. Es baja, ¿sí? A baja temperatura los estomas se abren muy lentamente, eso ocurre cuando es entre 0 o 5 grados Celsius,
y si está por debajo permanecen cerrados. Ahora, a alta temperatura, la velocidad de apertura de los estomas también aumenta, ¿sí? Vemos que condiciona. Las plantas transpiran más rápidamente a temperaturas elevadas debido a que el agua se evapora más rápidamente a medida que la temperatura aumenta. Por un lado, la velocidad de apertura de los estomas y por otro lado, la velocidad de la transpiración. Bueno, la presión de vapor, y esto tiene que ver con la presión de vapor de agua de la hoja, cuando mayor sea el gradiente, ¿sí? Si es mayor el gradiente, el agua, la transpiración se va a aumentar, pero si el gradiente de presión de vapor de la hoja hacia el aire se incrementa, entonces el estoma se cierra. La tasa de difusión de cualquier sustancia se va a incrementar a medida que la diferencia de la concentración de las dos sustancias se incrementa. Eso es lo que llamamos gradiente. Cuando el aire circundante es seco, la difusión de agua que sale de la hoja aumenta rápidamente. Bueno, ¿cómo se llama la resistencia que impone, que impide o que impone cierta disminución en la tasa de transpiración? Esa resistencia propia de la hoja, que se establece en torno a la hoja. Se llama esa resistencia. ¿Cómo se llama eso que se establece alrededor de la hoja y que está saturado de vapor de agua? Capa límite era, ¿no? La capa límite. Bueno, ahí tenemos fíjense, cuando el aire circundante es seco, la difusión de que sale de la hoja aumenta rápidamente. ¿Por qué? Porque ustedes en biología vegetal habíamos visto aspectos huecos fisiológicos, el tema de la capa límite. Entonces, fíjense, van a revisar cómo influye la pubescencia de las hojas en el espesor de la capa límite. Bueno, el viento. El viento está relacionado con el mezclado turbulento. Entonces, vamos a ver la velocidad de la masa de aire. Si es muy rápido, porque llega un punto cuando el aire cuando el viento es muy fuerte, ya extremadamente también ya se produce el cierre de los estomas. Bueno, con respecto a las fitohormonas, el ABA determina el cierre y las citoquininas y el ácido giberélico determinan la apertura. Bueno, propios de la planta, esto ya les conté: el grosor de la cutícula, la densidad de los estomas, el área foliar y las especies. Con respecto a los métodos para medir la transpiración, bueno, la pérdida de la velocidad, hay métodos para estimar la velocidad de pérdida. Eso es lo que está faltando acá. Para estimar la velocidad de pérdida de vapor de agua, después hay métodos gravimétricos, que se utilizan disímetros, o sea, estos son métodos de pesaje. A papel impregnado fluoruro de cobalto. ¿Saben lo que es el fluoruro de cobalto? El fluoruro de cobalto nos va a permitir estimar la humedad que capta cuando se lo pone en contacto con la hoja. Entonces, lo que se hace es mojar papelitos, ¿sí?, en esa sustancia, el cloruro de cobalto, y se produce un cambio de color. Cuando el ambiente es seco, el cloruro de cobalto tiene color azul, y cuando
cuando está húmedo cambia al rosa. No sé si ustedes alguna vez vieron esas figuras, esos souvenirs que vienen, que ustedes lo ven, que cambia del color medio lila al rosa. Nadie tiene, que dice que son los indicadores de si va a llover o no. Bueno, eso es cloruro de cobalto. ¿Lo han visto? Bueno, eso es lo que se utiliza para hacer evaluaciones, eso es lo que se utiliza también en nuestros trabajos prácticos. Bueno, hay otro tema que nosotros estamos hablando de transpiración, pero hay otra cuestión que es la evapotranspiración, ¿sí? Porque la transpiración es pérdida de agua a partir de la planta, pero la evaporación es la pérdida de agua, pero del suelo, ¿sí? Entonces, considerar esas dos cuestiones lleva a considerar este concepto de evapotranspiración, que en realidad todos estos conceptos están manejados desde el punto de vista productivo, porque interesa en el aprovechamiento de agua de los cultivos, ¿sí? Es solamente esto, marcarle. Bueno, entonces, una pregunta. Bueno, yo les voy a hacer algunas devoluciones en el aula virtual. Lo primero que quiero es que ustedes se planteen todas esas preguntas, desarrollando. Por lo pronto, las cuestiones que anoté son las siguientes. Quiero que anoten estas preguntas. ¿Cuáles son los elementos vasculares? ¿Sí? Tienen que ver con el tema del ascenso de agua a través del xilema. Entonces, lo que tienen que hacer es repasar la composición del xilema, a ver cómo está constituido. ¿Sí? Cuando ustedes repasen el xilema, revean las preguntas, una de las preguntas referidas al xilema que hay en el aula. Otra pregunta que les hago es, ¿qué es necesario para que la planta funcione? ¿Qué es necesario para que algo funcione? Entonces, van a revisar, voy a terminar de leer porque leí 3, ahora vi que hay más, completen, creo que ya se cerró, pero bueno, voy a ver qué hay, les hago una devolución general y vamos a comentar esto que estamos escribiendo, ¿sí? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. ¿Se aburrieron? Vamos a buscar otros modos entonces de desarrollar la clase. Ustedes tienen posibilidades de activar cámara, no digo ahora, pero tendrían posibilidades con... Un rato quizás, porque después el internet empieza a complicarse y se corta el audio. Ah, bueno. Entonces lo que vamos a hacer, ¿por qué les pregunto? Porque en algún momento que quería hacer alguna distribución de un pequeño tema para que lo presente. ¿Qué dice? Mensaje acá. Y debe resetear. Ah, sí, entendí. ¿Estás despierto? ¿Estabas despierto, Facundo? ¿O no?
bueno. Entonces levántate más temprano. Bueno, acuérdense, la clase continúa en el aula virtual con las preguntas que voy a dejar. ¿Estamos de acuerdo? Les ayuda a interiorizarse un poco más del tema de las preguntas, supongo. Así que termina la clase con cuestionario en aula virtual. Estoy atenta a sus preguntas que manden. Quiero saber otra cuestión. ¿Ustedes tienen contacto con una compañera de apellido Laura Yes o Laura Yes? ¿Sí o no? Yo por lo menos no la conozco, profe. Ah, bueno. Facundo contestó en el chat. A ver, a ver. Ah, es a esto. Sí, profe, Bueno, yo lo conozco. bueno, Laura me escribió y yo quise contestarle a través del aula virtual, pero me dice que ella me tiene que incorporar a sus contactos, ¿sí? Así que si avísenle que yo quise escribirle y eso, para que yo me pueda contactar directamente con ella y conversar. ¿Estamos? Por favor, díganle que me acepte. Bueno, nos vemos. Estamos terminando. Bueno, muchas gracias. Saludos, profe. Nos vemos. Bueno, Chao, hasta luego.